Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye, fluye. Hola, espero esté súper bien. Bienvenidos a un devocional más del grupo La Vida. Mi nombre es Stephanie y hoy venimos a hablar de la parábola del administrador astuto. Primero me gustaría, más que todo, como saber qué es la palabra astuto o astucia, ¿verdad? En este caso, que más que todo es como la habilidad, por decirlo así, de fingir, mentir, engañar, ¿verdad? Para lograr lo que queremos. O tratar de acomodar las cosas para mi propio beneficio, ¿verdad? Mediante el engaño o evitando las cosas, ¿verdad? Más que todo es como esto, y me gustaría muy bien que lo sepamos, ¿verdad? El significado de esta palabra para empezar a leer la cita bíblica. En este caso, la cita es Lucas 16, del 1 al 13. La cita dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones: menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ok, después de haber leído la cita bíblica, ¿verdad? Con la parábola, nos preguntamos cuál es la enseñanza de esta parábola. Porque, digamos, si vemos a primera vista, por decirlo así, puede decir que Dios,
o Jesús está probando el fraude cometido, ¿verdad? Por el administrador y todo esto, que prácticamente se aprovechó del patrón y también hizo que los otros deudores escribieran nuevos contratos, ¿verdad? Y todo esto como para reducirles la deuda, como para él pensando en su futuro si algo pasaba, ¿verdad? Con ese trabajo. Pero tenemos que saber que Jesús no aprueba esto, ¿verdad? Que para él no está bien. El hombre más que todo en esa parábola ve el futuro y se da cuenta, digamos, del peligro que corre. Ok, si me dejan, o sea, si me quedo sin trabajo, ya estoy viejo para acabar, me da vergüenza pedir limosna, entonces que me abren las puertas en algún otro lugar. Y entonces cuando apuradamente salta, por decirlo así, al futuro, y para asegurarse el futuro de él, que sea bueno, es cuando empieza a que los deudores empiecen a hacer nuevos contratos y escriban, ¿verdad? Cosas nuevas que sea menos lo que le deben a la persona. Jesús enfatiza dos cosas en esta parábola, ¿verdad? Que son súper importantes, por decirlo así. La primera es que vivimos para este mundo y no nos preocupamos o no nos preparamos, no nos preocupamos para el mundo venidero, ¿verdad? Simplemente vivimos como el ahora y simplemente no nos preocupamos qué puede venir después, ya sea por el estilo de vida que llevamos, que muchas veces no es tan bueno, o estamos maltratando a Jesús, ¿verdad? O simplemente desperdiciamos, por decirlo así, los bienes que nos da Jesús, ¿verdad? A nosotros, ya sean cosas espirituales o nuestra familia también la podemos meter, que simplemente tratamos de otras cosas y simplemente no estamos como contentos con eso. El segundo punto es que el mayordomo usó el dinero de su jefe, por decirlo así, para ganarse muchos amigos, para poder asegurar su futuro, ¿verdad? Porque él, cuando se vio mal en el futuro, fue que dijo, no, yo tengo que ayudar a la demás gente para poder que me abran las puertas en el futuro, ¿verdad? Y demostrar que iba a tener un buen futuro, por decirlo así. Aprendemos que de igual forma nosotros a veces no pensamos bien cómo hacer las cosas o cómo usar nuestros bienes, ¿verdad? Que les dije en el punto 1, y simplemente los derrochamos los talentos, no les ponemos atención, o los puestos o las oportunidades que se nos muestran en el camino, y simplemente no, unas veces o unas las aprovechamos más bien y otras del todo no. Y hay que tener en cuenta que esto nos lo da Jesús, ¿verdad? Y no solo para ganar muchos amigos o tener un futuro bueno, sino para ganar personas en el cielo, que eso es como lo más importante, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí también, aparte, para vivir nuestras vidas y vivir a como Jesús quiere que vivamos, pero Dios también quiere que busquemos a las otras personas, ¿verdad? Para que lo busquen a Él y tener vida eterna, ¿verdad? Que eso es como lo que nos promete Dios. Después, más que todo, bueno, el administrador en la parábola decía que él prácticamente abusó de la confianza de su amo, ¿verdad? De su jefe. ¿Por qué? Porque él llegó y subió los precios a beneficio propio. Dijo, ay, no importa, le pongo 100 aquí y 200,000 allá, y entonces eso me lo queda para mí. Y él, ante estas quejas, ¿verdad?, de los clientes y las amenazas de despido, recapacita, ¿verdad? Y digamos que de igual manera lo usa a conveniencia, porque en lugar de decir, ok, hasta aquí hago esto, simplemente piensa en su futuro, más bien, y en la situación, entonces agarra o trata de ayudarse él mismo para proporcionarse un buen futuro, ¿verdad? Y eso no es como lo que en sí quiere decir la parábola. Ok, y ante esta situación, ¿verdad? Nosotros pensamos también que ese administrador, aunque haya cambiado de actitud al final, de que
quiso hacer más bien que no robarle, o sea, no terminarles de robar a las demás personas ni a su jefe, y tratar de ayudar a las demás personas, con esa actitud, por decirlo así. Tal vez nosotros pensamos que no es de fiar tampoco. En cambio, Jesús tiene más valor de cambio del comportamiento del pecado, ¿verdad? Él conoce cuándo nos caemos, Él conoce si nuestro arrepentimiento es sincero y si nosotros pedimos perdón, ¿verdad? Si ese es sincero también. Para que al final de todo esto, Él es el que, si nosotros de verdad lo pedimos de corazón, no como lo hizo la persona, esta administradora, y lo pedimos de corazón, Dios nos devuelve esa confianza, ¿verdad? Y eso es como a lo que quiero llegar, que tal vez la persona se comportó muy mal, por decirlo así, tratando primero de robar y después de compensar, por decirlo así. Pero Dios al final conoce nuestras caídas, cuántas veces nos levantamos, cuántas veces nos cuesta muchas veces decir que no o decir que sí. Pero si nosotros pedimos perdón de corazón, Dios nos devuelve la confianza. No tanto como a ese administrador, ¿verdad? Que nosotros pensamos que, como les dije antes, nosotros pensamos tal vez que, yo no tendría confianza otra vez, ¿verdad? Pero en este caso Dios a nosotros, si nosotros pedimos perdón sincero, Él nos vuelve a dar su confianza, ¿verdad? Y se vuelve a sentir orgulloso de nosotros a pesar de todas las cosas no tan buenas que hacemos, como el amo en la parábola, ¿verdad? Y Jesús también nos invita a eso, a pedir perdón, a ser mejor cada día, no pensar tanto en nuestro futuro o lo que pueda venir en él, sino vivir cada momento, ¿verdad? Y tratar de siempre poner las cosas en manos de Dios, que es como lo más importante. Y si fallamos, también saber cómo pedir perdón, más que todo a Dios, con un corazón sincero de todo lo que está pasando, ¿verdad? También Jesús nos invita a que tengamos cualidades buenas, ¿verdad? Donde tengamos claridad cristiana, que es lo más que todo lo que quiere decir también esta parábola. Porque si nos envolvemos en la astucia, por eso era que lo quería como el concepto o el significado desde antes, más que todo nos relacionamos siempre con el fingir, el mentir, el engañar, ¿verdad? Para lograr lo que queremos. Pero en realidad esto no es lo que quiere Dios, ¿verdad? No tenemos que ser astutos o tener esa astucia para poder estar bien o vivir como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? La virtud humana, por decirlo así, consiste en las habilidades para encontrar los medios justos y más eficaces para alcanzar los objetivos, ¿verdad? Como puede ser vivir nuestra fe y el amor de Dios, que es lo más importante. También llama la atención al ver cómo algunas personas no son capaces como de esto, ¿verdad? De obtener el cambio o de lograr ciertas cosas que quieren, sino simplemente como que no, tal vez no es que no piensen, sino que se dejan llevar a lo que sea, y pues la verdad no. Hay que comportarse con temor y sentirse impotentes, por decirlo así. Tal vez no es la palabra exacta, pero a la hora de hablar de Jesucristo y de cómo seguirlo y de cómo invitar a las personas, ¿verdad?, a seguirlo. Pero todo esto es una construcción, ¿verdad?, de justicia y de amor entre nosotros y con las demás personas. Bueno, y ahora con eso me gustaría cerrar, ¿verdad? Invitarlos al cambio y no comportarnos con el temor como en algún momento lo hizo ese administrador, ¿verdad? Y simplemente pensar en el futuro, qué es mejor para mí, sino también
comportarnos con temor y no siempre con impotencia o hablar siempre como para uno nada más, y empezar a hablar de Jesús, de cuáles son los cambios que Jesús ha hecho en mí desde que lo acepté o desde que empecé a vivir como Él quería que viviera. Y ir poco a poco aceptando la doctrina de Él, ¿verdad? Que muchas veces nos dicen, uy, es que usted nada que ver cómo hace o qué difícil. Sí, es un poco difícil porque todo se nos muestra así como en bandeja de plata, como dicen, y de ahí quedan nosotros de verdad si nosotros queremos o no aceptar, ¿verdad? Sea lo que sea. Pero eso, llegar a construir esa justicia y ese amor que Dios quiere que de verdad tengamos. Y que sepamos cómo luchar con todas las adversidades que se ponen en nuestro camino, y no simplemente pensar en nosotros mismos y ser tan egoístas como ese administrador, y empezar a ver las cosas, las oportunidades, las ventajas, los propósitos, las virtudes que Dios nos pone en nuestro camino cada día, y seguir sus pasos, y cada día tratar de ser como Dios y vivir como Dios quiere, y hacernos la pregunta de ¿qué haría Dios en este momento? Entonces ahora me gustaría cerrar con una pequeña oración. Bueno, Dios, gracias por este día, gracias por este momento, gracias por este devocional, Señor. Gracias porque sé que estás acá en este momento. Gracias por todos los pensamientos y cosas que nos pusiste en al momento, Padre, de escuchar este devocional, Señor, de ver esa parábola, Señor, que tal vez nos reflejas algo en nuestra vida, o tal vez nos va a servir de inspiración o de ejemplo en cualquier cosa de nuestro futuro, Padre. Gracias por todo esto, Señor. Te pido por cada una de las personas que ve este devocional, Señor, y por todos los devocionales que vienen, Señor. Sirve, Señor, de ejemplo a seguir para cada una de las personas que está viendo esto, Padre, para que sigan tu ejemplo y empiecen a vivir con ese amor y esa sabiduría, Señor, que solo tú das, Padre. Y que aprendan a no solo pensar en ellos mismos, sino también en lo que tú quieres como para ellos, Señor. Que el futuro que viene sea el mejor para cada una de las personas, pero siempre pensando en cada uno de tus propósitos y cosas, y que cada una de las adversidades o cosas difíciles que se presenten en nuestra vida en algún momento, Padre, que sean solo para crecer en tu camino, Señor, de tu mano, que no nos alejen ninguna de estas cosas que cada una de estas cosas no nos alejen de ti, Señor, que tal vez esas son las que las adversidades quieren que pasen, pero solo de tu mano, Señor, sabemos que esto no va a pasar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Espero les haya gustado mucho este devocional. Nos vemos la próxima. Chao.